Ventana Celestial te invita a un viaje de sabiduría divina en este episodio, explorando el significado de Ki-Tisa y el rescate de almas a través del medio shekel. Descubre la importancia espiritual de no contar las almas y la conexión entre el lavatorio de bronce y la conciencia ritual. Sumérgete en la profundidad de las enseñanzas bíblicas y únete a esta experiencia transformadora. Dale like y suscríbete para más contenido inspirador. Bienvenido a nuestro programa Ventana Celestial, una jornada llena de palabras y donde recibiremos sabiduría de lo alto. Como siempre, estaremos con mi compañera del canal, María del Rocío Flores, y yo, Patricia, como productora. A continuación, Parashá Ki-Tisa, Éxodo 30:11 al 34:35. ¿Qué significa Ki-Tisa? Bueno, Patricia, Ki-Tisa, en esta parashá, Ki-Tisa significa cuando hagas un censo, cuando tomas o cuando eleves. Tiene esas tres raíces. Eso es lo que significa Ki-Tisa. Éxodo 30:12 dice, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos. ¿Quiénes eran los contados? Bueno, aquí dice claramente que los contados eran los hombres únicamente mayores de 20 años, porque las mujeres no eran contadas, ni los niños. Eran solo los hombres mayores de 20 años. Cada uno dará a Hashem un rescate. ¿Por qué debían pagar rescate? Por sus almas cuando sean contados. ¿Por qué? Esta explicación es bien importante. Las almas no se deben contar, porque las almas son infinitas. Y cuando tú las cuentas se hacen finitas. Es como las cosas, como un ejemplo de las cosas, el dinero. El dinero es mejor no contarlo porque la bendición no recae sobre lo contabilizado. La bendición cae sobre lo infinito. Porque cuando tú lo cuentas es como meterlo en una cajita y lo haces finito. Por eso siempre es mejor no contar las almas. Y tenemos la experiencia de que era por el rescate de sus almas, y también hay pasajes bíblicos exactos donde se contaron las almas y hubo mortandad. O sea, cuando se censa y se cuentan tantos hombres, tantos de tanta edad, es gravísimo. Y la prueba la tenemos exactamente. Hay un peligro en contar los hijos de Israel. Cuando el rey David intentó hacerlo una vez, vio una plaga sobre su pueblo, como está en 2 de Samuel 24:1, en 1 de Crónicas 21:17, dice, y los hijos de Israel tendrán que hacer 2 cosas para evitar la plaga. La primera cosa es que cada uno dé una moneda, así que pueda contar las monedas en lugar del pueblo directamente. La segunda cosa, que sea una moneda de plata y sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contados. ¿Cuánto debían pagar? Hashem le dice a Moisés que todos deben dar medio shekel, y específicamente medio shekel es usado para propósitos santos. Cada cual pesa ese medio shekel. El medio shekel es una expresión de moneda que se usaba y que hoy actualmente en Israel se usa el shekel, y podemos lograr la unidad cuando todos reconocemos que somos mitades. Este es un punto bien interesante, porque para hacer un shekel completo debemos unirnos con nuestro prójimo. Estar unidos, ¿no? Eso es una teoría. Y también se estudia que Maimónides sacó una medida del shekel de acuerdo a la edad media del peso y determinó que el peso en plata equivalente en gramos era como 8 a 9 gramos. Hoy en día el gramo está a 96, o sea que estamos hablando como unos 7, 8 dólares que costaría medio shekel. Eso era lo que se tenía que pagar. Es importante saber que todos pagaban medio shekel. Todos debían pagar. Es que mira, tanto el rico como el pobre, como el alto, como el viejo, como el joven, de 20 años en adelante, todos debían pagar exactamente la misma suma. No era que el rico debía pagar más, ni que el pobre debería pagar menos o lo exoneraban, no. Todos al igual, porque ante los ojos de Hashem, nuestras almas son iguales y nuestras almas valen lo mismo. No importa cuánto tienes en esta tierra, ni cuánto poseas, ni cuánto sepas. Las almas ante la presencia de Hashem se cuentan igual, en el
misma escala de valores, porque Hashem no hace acepción de personas. Eso es lo maravilloso que tenemos, que nuestro Padre jamás hace acepción de personas. Todos valemos, somos sus tesoros. Eso es lo más hermoso. ¿Por qué había mortandad si se contaba a las personas? Acuérdate que el propósito del censo era saber el potencial de los activos para la guerra. O sea, las naciones han usado contar para saber con qué contamos, cómo podemos atacar, cuántos escuadrones, cuántos hombres, cuántos batallones, ¿verdad? Pero era para el rescate de las almas. Acuérdate que el alma no tiene un precio. Y como dijimos, sobre lo contado no cae la bendición. Entonces, el pago del rescate era para poder ser rescatados, pero ese pago tampoco les garantizaba si iban a ganar, si no iban a morir o si iban a perder. Acuérdate que el caballo se prepara para la batalla, pero Hashem es el que da la victoria. Entonces, Hashem considera la vida humana que no se podía contar. Un hombre mayor de 20 años tiene que pagar el shekel y eran bendecidos. ¿Por qué? Porque era la seriedad de Hashem, porque Él les tomaba su valor. Ese pago era su valor de su alma, era algo simbólico tan impresionante y de tanta fuerza espiritual, porque ellos sabían que si eran contabilizados no caía la bendición de Hashem. Entonces es mejor contar shekels y no hombres ni almas. Habíamos dicho antes que con el dinero muchas veces es mejor no saber, ay, tengo 12,50, no, tengo dinero. Siempre mantener esa puerta abierta de lo infinito, ¿no? ¿Qué día se debe pagar? El día es el 15 de Adar, que es el día antes del ayuno. Se hace en Minja y antes de leer la Megilá, porque acuérdate que todo este pago se hace antes de la fiesta de Purim. Tomarás a los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la ofrenda de reunión, para que sean recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem, como expiación por vuestras vidas. Este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también. El medio ciclo servía para el servicio del tabernáculo. La primera vez sirvió para las basas y el Talmud en Jerusalén nos cuenta que este impuesto anual se usó en la adquisición de ofrendas comunes. También se dice que esta ofrenda nosotros no podemos sacar para pagar esto del diezmo ni de lo que se dan las ofrendas para los enfermos o lo que tiene la sinagoga, por ejemplo, para ayuda a los pobres. No, es algo que tú sacas de ti para ese cheque. No puedes revolver los dineros. Hay que ser bien claro en eso. ¿Por qué? Estás haciendo un mandato de que todo hombre mayor de 20 años tiene que pagar el rescate. Muchos padres pagan por sus hijos, pero ya cuando los hijos tienen la capacidad, tienen que seguir haciéndolo ellos, no el padre. Entonces es bien importante saber que eso se hace con el dinero y se hace en el 15 de Adar. Y si no lo alcanzó a hacer ese día anterior en Minja, lo puede hacer después del ayuno, antes de leer la Megilá. ¿Por cuánto tiempo se debían pagar? Ese pago era anual y se pagó hasta el exilio de Babilonia con Nabucodonosor. Y cuando fue suspendido y luego Nehemías al restaurar el templo, Adriano lo prohíbe en el año 135. Actualmente se hace el 15 de Adar. Recordémonos que Esther es Hadassah, ¿no? En hebreo, en español, Esther. Es la fiesta de Purim. ¿Qué día se debe pagar en medio cheque? Bueno, como hemos dicho, el 15 de Adar, el Rosh Hodesh, el primer día de Nisan. También en esta parashá Kitizá encontramos en el verso Éxodo 30:18 que harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio y lo colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en él. ¿Por qué se debía hacer la pila de lavado en bronce? Hay varias teorías. Primero porque es uno de los metales resistentes y era con su brillo se formaba como un espejo. Y eso hacía que cuando el sacerdote o el Cohen se fuera a lavar sus manos, viera su cara, su rostro. Al ver su rostro, ya entrando a la ceremonia de purificación, es como un acto de conciencia, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Es como Hashem recordándole al Cohen y al sacerdote, estás en el altar, estás en el lugar santo, estás
no es que el Cohen no lo sepa o el sacerdote no lo sepa, sino es como un lenguaje del material hacia su rostro. Acordémonos que en esa época no habían tantos espejos, pero este bronce lucía como un espejo. Entonces es impresionante. Yo no me puedo imaginar lo que podría percibir el Cohen, el sacerdote, al estar allí en esa pila y tratar de hacer su lavado de manos y su lavado de pies. Me impacta de mirarse y tomar esa más que conciencia, ¿no? Es esa mirada hacia adentro. ¿Cómo se lavaban las manos y los pies el sacerdote? En esa pila, en el versículo 30-19 dice claramente que en esa pila, con ella lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Según el Talmud, el sacerdote ponía su mano derecha en su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. O sea, hacía todo el ritual mano con mano, pie con pie. Esto nos enseña también la postura de su pileta, ¿no? Dice que sí, que estaba después del lugar santísimo, de la reunión del altar, y Rashi nos muestra que fue colocada un poco hacia el sur, por en medio de la entrada del tabernáculo. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada. Entonces era un lugar estratégico. Como te estás purificando, no puedes estar justo al frente del lugar Kadosh Kadoshim, sino un poco hacia el lado, ¿no? Hacia el sur. ¿Por qué? Por respeto. Era un poco separado, porque acordémonos que es purificación. ¿Qué sale después de que nos lavamos las manos? ¿Qué podemos coger en nuestros pies? Todo esto nos enseña que Hashem piensa en todo. Los detalles. Él es los detalles mínimos, las medidas, los colores, todo él es muy específico. Como lo vimos en la paracha pasada de los... Si en la creación se tomó tantos versículos y en el templo 400 y pico de versículos. Todo tiene un detalle y todo tiene un porqué. Este lavatorio estaba cerca, todas las preposiciones del lugar santo, porque él entraba a tocar los elementos, a tocar el pan, a tocar el vino. Entraba al lugar santo. Y eso pasa actualmente en la mesa de Shabbat. Acordémonos que primero hacemos la bendición del vino, después viene la bendición de los hijos y después del lavado de las manos viene la elevación del pan. Y esto nos enseña que cuando estamos purificados viene ese silencio, ¿no? Es esa entrega, como decíamos, se mira en ese espejo de bronce y entra a hacer toda la ceremonia. Debemos estar conscientes de que nuestra mesa es exactamente como estar en el lugar santísimo. Es el altar de nuestra casa. Ya en la siguiente etapa de esta paracha vamos a entender exactamente cómo es que se hace el Shabbat, porque viene ahora en la segunda parte de esta paracha. Ha sido hermosísimo aprender hoy el rescate de las almas y lo valioso que es un alma y lo valioso de que es una purificación. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Si te gustó el programa y ha sido de bendición para ti, dale like y suscríbete al canal. Amén.